Hola, ¿qué tal? Saludos y excelente día tengan todos y cada uno de los que escuchan a través de nuestro canal Tecnologías Divinas, este proyecto que lo hemos llamado Cápsulas del Reino. Muy bien, hoy vamos a cubrir la tercera cápsula del tema Los dones del Espíritu. Y para ello, pues yo le voy a invitar para que busquen su Biblia en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. Ok, primero quiero recordarles que les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, lo segundo a lo que voy es que vamos a tratar, hoy vamos a analizar, vamos a hacer una investigación exhaustiva a lo que es la manifestación de la palabra de ciencia. Quiero recordar que la forma como vamos a ir estudiando este tema va a ser en grupo, es decir, vamos a reunir grupalmente los 9 dones en 3 grupos, si valga la redundancia. Al primer grupo, que es este que estamos analizando, le vamos a llamar las manifestaciones de revelación. En este grupo entran los 3 dones de revelaciones, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Quiero aprovechar esto porque no lo hice en las 2 primeras cápsulas. Esta es la tercera, pues ya acá veo necesario y prudente hacer esta aclaratoria. Luego tenemos el grupo de los 3 dones de manifestación e inspiración. Grupos de inspiración, vamos a llamarlo así, que son manifestaciones de inspiración. En este grupo entran la profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Y como tercero y último, tenemos el grupo de las manifestaciones de poder, donde entran los dones de sanidades, el don de fe y el don de milagros. Estos 3 conforman el grupo de lo que llamaremos manifestaciones de poder. Ahora mismo vamos a analizar la palabra el don de la palabra de ciencia. Es quien está hoy de turno para el análisis. Bueno, y nuevamente el término palabra, que se utiliza sin artículo definido, no dice una palabra, tampoco dice la palabra, tampoco dice las palabras, dice a este es dada palabra de ciencia. Es decir, que el término logos allí, yo explicaba ayer que yendo a algunos Nuevos Testamentos griegos más antiguos, o sea, copias, ¿ok? Más antiguas,
Etimológicamente, esta palabra comenzó significando como que un Lego. Es como un juego de Lego. ¿Ok? Ustedes saben, lo voy a repetir nuevamente, que el Lego es un juego didáctico que los científicos recomiendan a los niños, porque esto ayuda a que las capacidades cognitivas del ser humano desde temprana edad comiencen a desarrollarse o ayudan a que se desarrollen y evolucionen. Son pequeñas estructuras plásticas que se arman y crean imágenes como, por ejemplo, casas, castillos, carros, etcétera, etcétera. Entonces son pequeñas piezas. Bueno, acá la palabra logos, según su terminología etimológica, tiene que ver con legos, tiene que ver con estructuras, como las de un Lego. ¿Ok? O sea, puede que sea un conocimiento donde incluya una estructura divina espiritual que necesita y precisa ser instaurada o instalada en un individuo, en su entendimiento, pero esa estructura está compuesta de otras microestructuras y la persona debe entender mediante la iluminación y mediante lo que fue la palabra de sabiduría, armar correctamente esta estructura, porque eso es lo que hace la sabiduría, te habilita, es el arte de que haga las cosas bien, que las coloque en el parámetro con precisión, que no te salgas del parámetro. Ese es el arte de la sabiduría. Entonces, al parecer, el término palabra, que es, repito, que es el término logos del griego y etimológicamente implica estructura, ¿ok? Una estructura puede estar conformada de varias. Eso pudiera ser porque el término no tiene un artículo definido. Por ejemplo, si dijera, a uno le es dado una palabra, ya tenemos un artículo. Una palabra, es una estructura, lo que sea es uno. Pero aquí no se está hablando, no hay artículos que definan si es uno, dos o tres. De manera que pueden ser varias cosas conformando una, y el arte del individuo es entender estas cosas y estructurar todo en el orden que se está mostrando. ¿Ok? Ahora, la palabra ciencia, a otro palabra de ciencia. La palabra ciencia, además de que debo aclarar una vez más, por causa de que esto se ha desvirtuado totalmente hoy por hoy, y si usted es evangélico, pertenece a alguna denominación del mundo evangélico, es bueno que aprenda esto. Estas palabras, cuando el Espíritu las entregó a la iglesia, era un trabajo personal, era un trato personal con el individuo a quien se le entregaba. No tenía absolutamente nada que ver con que esa palabra tenía que rebotar en él para ser transmitida a otro. No. Eso es totalmente falso. Ese no es el trabajo del Espíritu, que si el Espíritu está en todos, ¿cómo es que les habla a uno y a otros no? Él trabaja como él quiera, pero con todos tiene trato. Y en un momento determinado trata con unos y con otros no. Y de eso trata la soberanía en Dios, ¿ok? Según el apóstol Pablo. Ahora bien, la palabra ciencia del griego, hay dos términos para ciencia, así como lo hubo para el término palabra, que es la palabra logos, y la palabra rema. Logos tiene que ver con la estructura y rema tiene que ver con la revelación de ese conocimiento. Es decir, cuando hay luz para que ese conocimiento se entienda. ¿Ok? Eso es revelación, descubrir.
correr el velo. Una palabra específica es un rema. Es algo que tiene que ver estrictamente con algo o con alguien o con algún lugar. Es un conocimiento que viene con estas características. Ahora, la palabra, así como hay dos palabras, repito, para el término palabras, que es logos y rema, también hay dos palabras para ciencia, que es la palabra gnosis y la palabra epignosis. Ambas palabras significan conocimiento, pero hay una diferencia entre una y la otra. La palabra gnosis, básicamente, su sentido más básico y elemental, es el conocimiento científico, el conocimiento elemental, la educación elemental y básica que tú recibes. Esa es la ciencia, la gnosis. Ahora que por ahí hay una religión que tiene siglos, de hecho, primero que el cristianismo, los gnósticos, y ellos le han dado un matiz, otro matiz distinto. Bueno, ya eso es otra cosa. Yo te estoy hablando de lo que dice estrictamente el griego con respecto a esta palabra. Es un conocimiento cuando tú tienes en el plano humano, tú tienes un conocimiento básico, elemental, como por ejemplo, si tú quieres tener manzanas, tú debes adecuar un ambiente adecuado donde la manzana se da, buscar una tierra adecuada, despedregarla, ararla, colocarle fertilizantes o abonarla para sembrar la semilla aparte del ambiente. ¿Y qué va a ocurrir? Que esa semilla se va a reproducir en un árbol, ese árbol va a crecer, ese árbol va a echar raíces, finalmente va a dar fruto y vas a obtener la manzana. ¿Qué te llevó a eso? Un conocimiento básico, elemental. Es es como lo enseña la ciencia, porque eso es la naturaleza misma enseñándonos. Ahora, la palabra epignosis es un conocimiento que va más allá de los conocimientos de la gnosis pura. La epignosis va más allá de un conocimiento básico y elemental. Ahora, el problema que tenemos acá, antes de darte el significado de la palabra epignosis, el problema que tenemos acá, que gracias a los grandes violadores, tergiversadores, plagiadores que han surgido en la historia y destruyeron todo el contexto bíblico, tanto el hebreo como el griego. Hoy por hoy, señores, tenemos cantidades de Nuevos Testamentos griegos, modernos, usándose como si fuesen originales de la Biblia, y la mayoría de ellos coinciden que aquí, en este pasaje de 1 Corintios 12:8, se está hablando de la palabra ciencia. Y son pocos, incluso te sobrarían dedos de la mano. Son pocos los que arguyen, y justamente son los más antiguos, que la palabra correcta es epignosis. Y te voy a decir por qué es epignosis. La palabra, la partícula epi es una preposición que indica algo que está por encima, por arriba. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí pues se le va a abrir algo de luz a los evangélicos que puedan escuchar, y a todos los que pertenezcan a alguna religión, este audio. Lo mismo ocurre con la palabra, por ejemplo, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. En el libro a los Hebreos, no sé si es en el capítulo 10 o en el capítulo 13. Ahí la palabra no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. El término congregar allí no es la palabra sinagoga. Sinagoga eran los templos de los judíos, eran infraestructuras físicas. Pero aquí, en este pasaje de Hebreo, donde dice no te dejes de congregar, el término es hipersinagoga, y eso está implicando un congregarse
que va mucho más allá de lo físico, de la estructura humana. Es un conocimiento que te conecta por medio del entendimiento a una realidad existencial que había en aquellos días, que era de carácter y naturaleza espiritual, que fue la iglesia, el cuerpo de Cristo, la Nueva Jerusalén. Eso era un congregar en el espíritu, quien correctamente estaba conectado con el entendimiento de aquellos días por causa de las manifestaciones de los kairos de Dios. Esa persona estaba congregada indistintamente del lugar geográfico o físico donde se encontrase. Bueno, acá, palabra de ciencia, está hablando de epignosis, es decir, un conocimiento sobrenatural, un conocimiento que rompe, quiebra y se filtra a través del plano del conocimiento humano para traer una declaratoria personal al individuo a quien se le está entregando o a quien el espíritu le está entregando la palabra de ciencia. Y seguramente esta palabra, el epignosis, este conocimiento sobrenatural, tiene un trato personal con el individuo y posiblemente tenga que ver con los tres tiempos, tenga que ver con su pasado, con su presente y con su futuro, tenga que ver con todo lo personal, todo aquello en lo que este individuo o esta mujer haga vida, en todo aquello donde de alguna manera ha adquirido compromisos y responsabilidades. Seguramente esa palabra de epignosis viene con un recurso para tratar en cada una de estas áreas y la persona pueda recibir beneficio, sanidades y restauraciones en las áreas afectadas. Por ejemplo, cuando Isaías dice: porque así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. O sea, ese término, no volverá a mí vacía, lo que está implicando es que toda la palabra que salía de la boca de Dios llevaba un recurso, surcando el cronos, el tiempo nuestro, para convertirse en un kairos, que era un tiempo divino. Esa palabra llevaba un recurso que iba a ser entregada, por ejemplo, a una generación, a un colectivo, a un individuo, etcétera, etcétera. Y esos recursos era a cubrir la necesidad, porque solamente en este plano hay necesidades. Por eso que aquí no somos plenos, aquí vamos en pos de la plenitud, vamos en pos de ella, de llevar una vida más plena, más holgada, con menos necesidades. Pero la vida plena realmente es del Espíritu. ¿Ok? Entonces, una palabra venida de la boca de Dios tiene esas características y esos recursos para lidiar con las situaciones que se están viviendo en el momento. Entonces, esto indica que cuando la palabra cumple su tiempo, su fase en el plano humano, ella regresa a Dios consumada, cumplida, no vacía, que es muy distinto. Llega cumplida, consumada. ¿Por qué? Porque ya dejó vacío el recurso que tenía que vaciar, que tenía que dejar en aquella generación, en aquel colectivo o en aquel individuo. Entonces la palabra de ciencia tenía estas características, cumplía con estas fases, era operativa de esta forma y de esta manera concluimos, porque se acabó el tiempo. Entonces, el tiempo que me queda es para agradecerle por su atención, por su empatía, por su interés en aprender estos conocimientos que, si bien no tienen ninguna aplicación para nuestros días, pero no dejan de enriquecer una fase o un aspecto de la vida donde hay tanta gente confundida con esto. Y ahora usted, en amor, pues ya tiene una herramienta, no tiene la verdad, porque no vamos a estar claros, yo no tengo la verdad absoluta. Es un aproximado interesante que le puede servir, por lo menos para hacer que otros puedan ir un poquito más allá de donde están ahora mismo. Entonces, les saludo y les deseo lo mejor de la vida
y que continúen los éxitos. Feliz día para todos.